Bien, voy a pasar al punto B, 7b, en el cual tenemos ecuaciones de esta forma. ¿Sí? En el ejercicio 1, en el ejercicio anterior, en el A, hice un repasito de lo que es la herramienta, que es el teorema que vamos a usar. Y en el B voy a tener algo parecido. Entonces acá voy a tener una m, que es en función de xy, y acá voy a tener sumando una n, que también es en función de xy. Para usar el teorema, lo primero que tengo que verificar es que las derivadas parciales cruzadas de esto sean cruzadas, digo, porque esto después lo tengo que dividir por... tengo que hacer esto con respecto a y esto con respecto a x. Eso es lo que tengo que verificar ahora. Y ver que ambas sean iguales. Entonces, la derivada de esto con respecto a x, voy a ponerle 1 y esto 2. Y la derivada con respecto a x, no, con respecto a y de 1, ponerle m, de m, está bien, ¿no? Sí. Sí, es esto. Es igual a la derivada de esto con respecto a y. Bueno, tengo un coseno de x, que es una constante, y la derivada de un coseno cuadrado, que es un 2 por menos seno. Perdón, no es 2 por menos seno. Es 2 por coseno de y. Esto es a la 1, pero no lo pongo. Por la derivada de lo adentro, que esto sí es menos seno de y. Bien, eso es la derivada. Y la derivada de esto con respecto a x, de la segunda componente, va a ser igual a menos 2 por, con respecto a x, así que es coseno de x por, y el resto es todo constante, seno de y por coseno de y. Y si lo vemos fuerte, estos dos son iguales. Así que puedo usar el teorema. Y también porque m y n son C1. Voy a escribirlo acá. m, n, m,n, C1. O son C1. Son C1. Bien. Chequeadas las condiciones, puedo arrancar a decir que existe, que esta m en realidad va a ser la derivada parcial con respecto a x de alguna f es igual a m. Entonces f va a ser igual a xy, va a ser igual a esto, pero esto ahora voy a pensar como que quiero integrar con x como variable a esta m, y eso va a ser la y queda igual, y con respecto a x me queda seno de x por coseno cuadrado de y más alguna función que dependa de y. Esta va a ser una sí, que en caso de existir voló cuando derivé con respecto a x. Voy a hacer lo mismo para f con respecto a y. Y voy a ver n, y aquí veo que n también incluye menos el n, porque esto en realidad me importa que la ecuación diferencial sea una suma. No sé si sí, que sea una suma. Porque cuando quiero igualar m con n, quiero las derivadas, quiero que tengan el mismo signo. ¿Y qué voy a tener acá? Quiero integrar esto con respecto a y. Y es terrible, es terrible, es terrible, es terrible. No.
voy a pausar el video y creo que lo voy a hacer en Wolfram, porque integrar esto con respecto seno de i por coseno de i, no, no es terrible, yo soy un cagón. Bien, espera, uy. O sea, seno de i por coseno de i no es terrible, mentira. Turit. Esto acá es 2 por... Bueno, voy a dejar el 2 afuera, 2 por seno de menos, gracias por revisar, 2 por seno de x por la integral de esto con respecto a y, y esto va a ser igual a menos 2 por el seno de x, y la derivada de esto es bien, resulta que seno de t coseno de t tiene primitiva un medio, menos un medio de coseno cuadrado de t, es una identidad trigonométrica que en algún momento la habré visto, en algún momento, y entonces acá voy a tener otro menos, ya me olvidé lo que decía, un medio de coseno cuadrado de t, porque la derivada de esto... claro, soy un tarado. Tiene sentido, ¿no? Si abajo el 2, coseno de t por seno de t. Ay, bueno, no se puede todavía. Y esto acá va a ser igual a seno de x, y esta t acá es una i en realidad. Esto va a ser seno de x por coseno cuadrado de i, y listo. Entonces tengo... y listo, nada. Y acá tengo más vamos a hacer x, que es la constante que perdí al derivar acá, ¿no? Que en algún momento puede haber existido. O sea, en esta n acá, por ejemplo, podría haber un coseno de x, por ejemplo, ¿no? No, perdón, un coseno de y. Esto es y. Esto es x. Esto es y. No, ahí va. Coseno de x. Y si hubiera tenido coseno de x acá, por ejemplo, más coseno de x, y derivo con respecto a y, esto se va y lo pierdo. ¿Por qué? Porque esto es una constante para lo que respecta a la variable y. Entonces, esto depende de x, porque es una constante. Tengo seno de x por coseno cuadrado de y más phi de y más phi de x. Bueno, resulta que estas dos son iguales, o sea que phi de y es igual a phi de x. Voy a escribirlo, seno de x por coseno, te voy a decir junto ambas, y tengo más phi de y va a ser igual a seno de x por coseno cuadrado de y más otro phi de x. Y esto me queda... ¿Puedo dividir por eso? No estoy dividiendo, estoy restando. Resto esto de los dos lados. Y si resto esto de los dos lados, listo, lo perdí, puedo hacerlo, no tengo ningún problema, no genero nada. Y me queda que las dos constantes son iguales. Podrían ser 0, podrían ser una constante, podría ser lo que sea, pero son iguales. Entonces, si son iguales, bueno, no sé. La puta madre. Bien, entonces esto va a ser xy igual a seno de x por coseno cuadrado de y más, no sé, elijo uno, elijo este, más phi de y, ¿sí? Son iguales. ¿Quién osa? Bien, y esto, por teorema, como es exacta, como esta función de acá es exacta, como es exacta, entonces
Entonces, ¿qué? Entonces puedo decir que la solución está dada de forma implícita por una f cuyas derivadas parciales son m y n, y además esta f es igual a una constante c con c en R, y mi coseno cuadrado de i. Estoy escribiendo la solución prolijamente, así me queda, y esto está dado de forma implícita. La solución está dada de forma implícita. La solución a mi ecuación diferencial está dada de manera implícita por esta de acá, esta ecuación de acá. Solución. No me olvidé nada, creo. Así que stop.